Hola, mi amigo querido. Una vez más, gracias a Dios por la vida, por la salud. Mira, si en este momento estás pasando por un momento difícil en tu vida, en la vida financiera, profesional, familiar, en la salud, cualquiera que sea el motivo, recuerda que mientras peregrinemos en este mundo, pues el dolor, el sufrimiento no va a faltar a los hijos de Dios. Pero recuerda también que Dios es nuestro amparo y fortaleza, refugio bien presente en medio de las tribulaciones. Y recuerda que la noche dura 12 horas, después sale el sol de un nuevo día. Solo que mientras dure la tribulación, por favor, no te desanimes. No creas que Dios te ha abandonado. Tú eres precioso para Dios, Dios te ama mucho. Y yo no soy profeta, pero te digo que este dolor que estás pasando en este momento, esta circunstancia difícil va a pasar. Entonces, ánimo. Vamos al estudio número 5, la lección número 5 para el 29 de julio del año 2023. El título de la lección es Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrar que Cristo resuelve el problema de la separación entre Dios y el hombre, pero también resuelve el problema de la separación entre los mismos hombres. Porque cuando estamos mal con Dios, estamos mal con las otras personas. ¿Y por qué? Porque al estar mal con Dios no nos entendemos. Nos volvemos un misterio para nosotros mismos. Tenemos actitudes que no quisiéramos tener, pero las tenemos, están ahí incomodándonos. Y si no nos entendemos a nosotros mismos, ¿cómo es que vamos a entender a las otras personas? Resultado, peleamos con la esposa, peleamos con los hijos, peleamos con el vecino, peleamos con el patrón, con el jefe, con el empleado. Vivimos peleando. Y en la iglesia, en lugar de que la iglesia sea un nido donde una familia se regocija en Dios, a veces entre los propios cristianos estamos discutiendo uno con el otro. Bueno, entonces vamos a ver cómo Cristo resuelve esto. Estamos estudiando la epístola a los Efesios, prácticamente versículo por versículo. El primer subtítulo para la lección de esta semana es Acercados en Cristo. Vamos a pensar un poco en este subtítulo, Acercados en Cristo. ¿Por qué acercados en Cristo? Porque ya lo dije, el pecado nos separa. Mira, aunque te parezca repetitivo, quiero que entiendas dónde radica nuestro verdadero problema. Cuando fuimos creados por Dios, fuimos creados para vivir con Él, en comunión con Él, para andar con Él, para caminar con Él. No para que viviésemos lejos de Él, tratando de encontrar nuestro camino. No. Él sería nuestro creador, nuestro Padre de amor, nuestro Dios. Él estaría guiando nuestros pasos. Y el ejemplo mejor de eso es Adán y Eva. Cuando estaban con Dios, después de la creación, vivían en armonía, felices. El problema empezó cuando ellos se apartaron de Dios, se alejaron de Dios, se separaron de Dios y ahí pues cayeron en el terreno de la desobediencia. Y después tú sabes ya todo lo que vino como consecuencia del pecado. Ellos mismos, los dos, Adán y Eva, que hasta ese momento habían sido una pareja perfecta, ahora comenzaron a pelear, comenzaron a acusarse uno al otro, se arruinó la raza humana. Y el pecado pasó de uno a otro, las generaciones, hasta llegar a nosotros. Entonces, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Es la buena noticia de que aunque el pecado había creado un abismo entre nosotros y Dios, Cristo vino y sirvió como un puente. Y a través de Cristo nosotros podemos retornar al Padre. Y cuando regresamos al Padre, nuestros problemas se acaban. Porque al estar reconciliados ahora con Dios, también aprendemos a vivir reconciliados con los seres humanos en esta tierra y se resolvieron nuestros problemas.
Eso es lo que vamos a analizar en esta parte. Y vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, voy a parar ahí y explicar. Acuérdate, dice Pablo, que en otro tiempo, tú, en otro tiempo. ¿A qué se refiere cuando dice en otro tiempo? Es cuando no conocías a Jesús, cuando andabas en tus propios caminos haciendo tu voluntad, cuando vivías peleando, discutiendo con todo el mundo, cuando te sentías solo, abandonado, fracasado, derrotado. En otro tiempo. Vuelvo a la lectura del texto. Pablo dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Pero antes de eso voy a parar y comentar. Pablo dice a los gentiles: recordaos, acuérdate que en otro tiempo, cuando tú no conocías a Cristo, eras llamado de incircuncisión por la circuncisión. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Es que los judíos, el pueblo de Israel, que eran circuncidados al 8º día después del nacimiento, ellos despreciaban a los que no eran judíos. Miren cómo son las cosas. Dios los escogió entre tantos pueblos de la tierra como su pueblo, y ellos, en lugar de sentirse agradecidos y ser una bendición para el mundo, ellos egoístamente, porque la naturaleza pecaminosa estaba en ellos como en nosotros, egoístamente ellos se sentían los tales, los cuales, los importantes, los privilegiados, los que tenían el derecho de mirar al hermano gentil que no era israelita, con desdén, con desprecio. ¿Y sabes cómo les decían? Una de las expresiones fuertes que ellos tenían para referirse a los gentiles: gentil incircunciso. ¿Te acuerdas cuando David fue a luchar con el gigante Goliat? Le dijo, preguntó: ¿quién es ese incircunciso que se atreve a hablar contra Dios? Incircunciso. Era un insulto horrible. Ahora Pablo está diciéndole a los efesios aquí: recuérdense cuando ustedes no estaban en Cristo, eran llamados incircuncisos. ¿Por quiénes? Por los que se habían circuncidado, por los judíos, por los israelitas. Sigo leyendo ahora el texto. En ese tiempo, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nuevamente paro aquí para comentar. Dice que en aquel tiempo, cuando no teníamos a Cristo, cargábamos 4 cosas en nuestra vida. La primera, dice, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Alejados. ¿Recuerda cuál es el problema del ser humano? Que estamos alejados de Dios. En aquel tiempo, cuando no conocíamos a Jesús, estábamos alejados de Dios y alejados de la iglesia de Dios. No teníamos la ciudadanía de Dios. ¿Te das cuenta? Éramos ajenos al pacto. Dice, éramos ajenos a los pactos de la promesa. ¿Por qué? Porque no conocíamos el Evangelio, no conocíamos las instrucciones divinas. Las instrucciones divinas se fundamentan en la gracia de Cristo y toman el nombre de pacto. Ese pacto no había antes para nosotros porque no conocíamos a Cristo. Y entonces estábamos, además de alejados de la ciudadanía, además de ajenos al pacto, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. No hay peor cosa que vivir sin esperanza, querido, que no tener a Dios. Porque cuando no tienes a Dios en tu vida, vives confundido, vives desesperado. Cuando llega el dolor te desesperas, enloqueces, quieres morir. Pero cuando tienes a Dios tienes esperanza.
Pero cuando estabas alejado de Dios, nada de eso había en tu vida. Vamos a la segunda parte, que el tiempo se nos está yendo rápido. Reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. Entonces vamos a leer el texto ahora, capítulo 2 de Efesios, versículos 13 y 16. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, me gusta esa expresión, pero ahora. No te preocupes por el ayer ya se fue. No te preocupes por el mañana no llegó. Vive el ahora. Y aquí Pablo le dice a los efesios, pero ahora, voy a seguir leyendo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué dice aquí? Que nosotros que en otro tiempo estábamos alejados de Dios, ahora al conocer el Evangelio somos acercados a Dios. Ya no estamos alejados, ahora estamos cerca de Dios en Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo, pues Él es el puente que te acerca a ti, que estabas del otro lado del abismo, te acerca al Padre. Y entonces cuando estás en el Padre, eres reconciliado con el Padre. ¿Te acuerdas que Pablo, escribiendo a los romanos, dice, reconciliados pues con Dios, tenemos paz? Pues ahora reconciliado con el Padre, tienes paz. Y reconciliado con el Padre, tienes paz. Y si tienes paz en tu corazón, cuando tu esposa hace algo que no te gusta, o cuando tu esposo, o tu hijo, o tu empleado, o tu patrón hace algo que no te gusta, ahora que tienes paz en el corazón, vas a reaccionar como un hijo de Dios, con paz. Y donde uno no quiere pelear, dos no pelean. Si uno quiere pelear, bla, 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 pero el otro tiene paz en su corazón y no reacciona, los dos en paz. Se arregla el problema. Pero para estar reconciliados con los seres humanos, en la casa, en la familia, en el trabajo, en el vecindario, primero tienes que estar reconciliado con Dios. Uno de los regalos que Dios nos da cuando vamos a Él es el regalo de la reconciliación. Vamos a la parte 3, derribar el muro divisorio. Para esto, querido, leamos el capítulo 2, pero ahora los versículos 14 y 15. Y lo voy a leer comentando. Dice así: Él, ¿quién Él? Jesucristo. Él es nuestra paz. Nuestra paz. Entonces, cuando tú vas a Jesús, recibes la paz. Cuando estás en Dios, recibes la paz. Y cuando tienes paz, vives bien con tus hermanos. Sigo leyendo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles, hizo ahora un solo pueblo. Pero aquí la aplicación para tu vida es que del esposo y de la esposa hizo un solo cuerpo. Porque esto de esposo y esposo ser un solo cuerpo no es un asunto meramente físico, es un asunto espiritual. ¿De qué vale estar unidos físicamente, juntos físicamente? Si estás peleando, emocionalmente estás separado, espiritualmente estás separado. Pero cuando Jesús llega a tu vida, llega para hacer de los dos un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mira cuántas veces se repite la palabra paz, 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 porque lo que Dios más quiere es que vivamos en paz. Pero este texto trae un pequeño problema, que en realidad no es problema, es que necesitamos entenderlo. Dice que cuando Jesús llegó aquí, una de las cosas que hizo fue derribar la pared que nos separaba. Por eso entre los cristianos no puede haber pared de separación ni de raza, ni de posición social, económica, ni de nacionalidad. Todos somos un solo pueblo, un mismo pueblo.
Pero ¿qué más dice? Que Él abolió en su carne las enemistades. Pero entre paréntesis dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y algunos cristianos sinceros dicen que este es un texto que prueba que en Cristo se acabaron los 10 mandamientos. Que después de Cristo ya no hay ley de Dios. Pero querido, el mismo Pablo, en la misma epístola a los Efesios, cita, después de esta parte del capítulo 2, cita muchas veces los 10 mandamientos. Por ejemplo, en Efesios 6, 1 al 3, se habla del 5º mandamiento. En Efesios 5, versículo 3, se habla del 7º mandamiento. En Efesios 4:28 se habla del 8º mandamiento. En Efesios 4:25 se habla del 9º mandamiento. Entonces, ¿cómo es que en el capítulo 2 Pablo va a decir que cuando Cristo vino ya acabó con la ley de Dios? Y después sigue mencionando la validez de la ley de Dios. No puede haber incoherencias ni en Pablo ni en la Biblia. Más todavía, Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 3, versículo 31, dice lo siguiente. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? El otro día alguien me encontró y me dice, pastor, usted predica maravilloso de Jesús, solo que creo que usted no entiende lo que es la fe y lo que es la ley. Le digo, ¿por qué me preguntas que no entiendo lo que es la fe y la ley? Me dice, ¿usted es de la fe o usted es de la ley? Ahora, mira lo que Pablo responde aquí. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Quiere decir que si yo soy de la fe, ¿ya la ley no existe? Y él mismo responde y dice, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. El hecho de que tienes fe y eres de la fe y aceptas la gracia de Cristo no invalida la ley, lo dice el apóstol Pablo clarito. Y en el capítulo 7, versículos 12 de Romanos, Pablo vuelve a repetir su concepto acerca de la ley. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces no hay discusión. Cristo vino a derribar las enemistades, no los mandamientos, no la ley de Dios. Las enemistades que para el pueblo de Israel en los días de Pablo, como no entendían bien lo que Jesús había venido a hacer, se agarraban de la ley y usaban la ley como motivo para separarse de los que no eran israelitas, no eran judíos. Y Pablo viene aquí y dice, no, Cristo vino para derribar las enemistades, la separación, no la ley. Vamos a la parte 4, ya estamos llegando al fin de la lección, hablando de Jesús como el predicador de la paz. Miren, ¿cuántas veces se repite la paz? Versículos 17 y 18 de Efesios 2. Leo. Y vino, está hablando de Jesús, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. A vosotros que estabais lejos, porque cuando estabas lejos de Dios no tenías paz. A vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿A qué vino Jesús? A colocar paz, porque al acabar las enemistades, entra la paz. Ahora yo te pregunto, mi querido hermano, tú en tu iglesia, con tus hermanos, ¿vives en paz? ¿Estás en paz con el pastor? ¿Estás en paz con la junta directiva de tu iglesia? ¿Hay paz en tu casa? Paz, Dios es un Dios de paz. Su pueblo es un pueblo de paz, porque cuando Cristo vino para acabar con las enemistades. Vamos ahora a la parte número 5. La iglesia, un templo santo. Es que, querido, la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros de la iglesia para aprender a vivir en paz. Porque si hay un lugar donde hay
tantos tipos de seres humanos en la iglesia. En la iglesia hay ricos, hay pobres, hay gente de clase media, hay blancos, hay negros, hay amarillos, hay rojos. Hay gente del interior, hay gente de la ciudad. Hay gente con poder, hay gente sin poder. En la iglesia hay gente que habla español, habla portugués, habla cualquier otro idioma. Y eso, en lugar de crear separación, en lugar de marcar diferencias, levantar muros, debe enseñarnos a convivir, a vivir en paz, amándonos unos a los otros. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Por eso, ¿por qué eso? Porque Cristo vino, murió para derribar las paredes, para colocar paz en tu corazón. Por eso, sigo leyendo, por eso ya no sois extranjeros, ni forasteros, sino ciudadanos de los santos, ciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Oh, querido, esto me emociona. Porque Dios me ha dado el privilegio durante todo mi ministerio de viajar literalmente por el mundo entero. Ya hice campañas de evangelismo en los 5 continentes de este planeta. He visitado ciudades grandes, pueblos pequeños, he visitado el interior de África, he predicado para ricos, para pobres, para profesionales. Ahora en noviembre de este año voy a estar predicando para motoqueros del Brasil, en Foz de Iguazú. Quiere decir, ya he predicado en muchos lugares, pero a donde voy encuentro una familia. A veces me encuentro hermanos que no hablan mi idioma, no podemos comunicarnos, pero son mi familia. Yo te digo un día, si vas a Japón y estás perdido y no sabes qué hacer, dile a la policía que te ayude a encontrar una iglesia adventista y ve el sábado ahí. Vas a ver que ellos no te conocen, no saben quién eres, no hablan tu idioma, nunca te han visto, pero te reciben con amor, con cariño, porque somos una familia en el mundo entero. Eso es lo maravilloso. Es por eso que en la iglesia, querido, no puede haber divisiones, no puede haber conflictos. Y si hay motivo para eso, pues hay que pedirle al Señor Jesús que nos ayude a arrancar esos motivos. Y la mejor manera de hacerlo es que arranque de nuestro corazón el sentimiento de enemistad, de rencor, de resentimiento, de odio. Porque antes, cuando no conocíamos a Jesús, estábamos alejados de Él, vivíamos así. Pero ahora, dice Pablo, no, pues ahora tienes que aprender a vivir en paz. Sigo leyendo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Es interesante aquí, queridos. Somos establecidos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Quiere decir, sobre las enseñanzas que recibimos de los apóstoles y profetas que están en las Sagradas Escrituras. Pero ningún profeta y ningún apóstol está por encima del otro. Porque quien es cabeza de la iglesia, quien es la piedra angular, es Jesucristo mismo. No es San Juan, no es Bernabé, no es Pablo, no es Pedro, no es Elías, no es David. No, quien es el fundamento de esta iglesia es Jesucristo mismo. Esta es una de las verdades que tiene que ser destacada en la palabra de Dios. Sigo leyendo. En Él, en Jesucristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Me gusta la palabra coordinado. En el templo de Dios todos estamos coordinados. Por eso es que escogemos un anciano de iglesia. Por eso es que colocamos un pastor en las iglesias. Por eso es que hay una junta directiva. ¿Por qué? Para trabajar coordinados en armonía. ¿Por qué? Porque Cristo derribó
las barreras y colocó paz en nuestro corazón. Y necesitamos aprender a vivir como una familia. Todo esto es teoría bonita. Coloquemos en práctica esto. Primero en nuestra vida, en nuestra familia y después en la iglesia. Y entonces tú verás que en la sociedad también seremos elementos de paz, agentes de paz. Que Dios te bendiga ricamente. No desanimes, va enfrente en el nombre de Jesús. No hay nada que te pueda derribar.